Hola y bienvenido nuevamente a otra emisión de nuestro espacio de Crafty Hearts Club. Hoy traigo para ti un tutorial para enseñarte a utilizar las agujas circulares, también conocidas como Magic Loop. La verdad es que si te cuento, yo no recuerdo a mis abuelas nunca utilizarlas. Ellas usaban agujas de tejer de palitos normales, a sus ganchillos de crochet, las horquillas, cantidad de cosas. Pero en mi casa de niña nunca vi esto. Y hace, podría decir, relativamente poco tiempo que vengo utilizándolas y les consigo, la verdad, muchísimas ventajas. Entonces hoy te voy a hablar un poquito de las ventajas y te voy a enseñar cómo comenzar a tejer en ellas para que te aventures a hacer uno que otro proyecto con este tipo de agujas. Para comenzar, yo voy a montar una serie de puntos en mi forma favorita de montar puntos. Te la voy a dejar en la cajita de descripción para que aprendas esta técnica y lo usas igualito. Si bien es una sola aguja unida por un cable, tú vas a tejer con las dos puntas. Yo hice ya mi nudo mágico y comienzo a montar los puntos. Las ventajas de estas agujas son muchísimas porque los tejidos que tú hagas de manera circular no van a tener costura, entonces tejes en redondo. Y también puedes utilizarlas para tejer en plano y tienen la ventaja de que al tener un cable o este plástico que las hay de diferentes medidas, te cabe, si estás haciendo una manta que es un poco ancha, te cabe bastante cantidad de tejido en ellas. Voy a terminar de montar los puntos y te veo en el próximo segmento para enseñarte cómo comienzas a tejer en círculo. Aquí están los puntos montados. Yo monté un aproximado de 40 puntos para poderte demostrar cómo vamos a tejer. Y entonces lo que sigue es lo siguiente. Si te das cuenta, como el cable de la aguja es mucho más largo que la cantidad de puntos que vamos a tejer, el proceso va a ser dividir los puntos en partes iguales. Para eso yo los llevo hacia el centro del cable, calculo aproximadamente donde esté la mitad y halo mi cable. Y lo próximo que vamos a procurar es que siempre estén enfrentados los puntos y que hacia la parte de abajo esté el ribete de la toma de los puntos, porque esto tiene que quedar hacia la parte de abajo del tejido. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar cómo vamos a tomar las agujas, sobre todo si tú eres derecha. Y aquí están nuevamente, como las puedes ver, tengo la aguja que voy a tener en la mano derecha, que es la que tiene el hilo que va al ovillo, y la aguja que voy a tener en la mano izquierda es la que están los puntos que voy a tomar. Pero si te das cuenta, esto no se ha volteado ni está cruzado. Entonces, ¿qué hago para empezar a tejer? Voy a alar esta aguja para tener margen de maniobra y voy a comenzar a tejer aquí. Antes de empezar a tejer, yo debo de tener un marcador de puntos, porque independientemente de que vayas a tejer en círculo o de que estés, perdón, porque estamos tejiendo en círculo, de que vayas a tejer un punto que tenga distintos tipos de vueltas, o sea, la primera vuelta de una forma y la segunda vuelta con otro patrón de puntos, es importantísimo cuando tejemos en círculo siempre marcar el primer punto porque va a ser una referencia. Entonces yo pongo aquí mi marcador de puntos y comienzo a tejer la primera vuelta. Yo voy a empezar a tejer puro punto derecho para que sea más fácil para ti ver el resultado. Siempre cuidando de que no se crucen. Utilicé unas agujas un poco más gruesas para que sea más fácil de observar y a la vez, pues bueno,
voy tejiendo estos puntos derechos hasta llegar al final de esta aguja para que veas cómo vamos a ir sacando el cable para irle dando vuelta a todo lo largo. Si te das cuenta, este va a ser el lado derecho de tu labor. Entonces tú estás tejiendo por el lado externo del círculo de la aguja. Aquí ya llegué al último punto. Entonces, ¿qué hago? Halo esta aguja siempre cuidando que los puntos queden enfrentados. Halo estos puntos para acá. Volteo. Sigo teniéndolos enfrentados aquí. Y por este hilo no te preocupes porque cuando se siga tejiendo en círculo, ese hilo va a desaparecer. Halo esta aguja, que es de donde voy a tejer los puntos, y con cuidadito para que no se te salgan los puntos, traigo la aguja hasta aquí, hasta el frente. Y entonces ya estoy lista para continuar la última parte de la primera vuelta. La voy a terminar hasta llegar al marcador de puntos y vas a ver cómo va quedando. Recuerda que si te parece que va muy rápido el video, puedes verlo a una velocidad más lenta. En la cajita de descripción te voy a dejar cómo montar los puntos y cómo hacer el punto derecho de esta forma que yo tejo. ¿Ok? Así tienes ya referencias si nunca has tejido. Ya vengo llegando. Ya va que este hilo se ha atascado un poquito aquí. Saco aquí. Aquí se me fue uno. Y aquí, espérate, se fue uno. Siempre pendientes de no agarrar el otro hilo de la hebra de abajo. Una vez que ya llego aquí, vuelvo a repetir lo mismo. Enfrento los puntos así, porque a mí lo que me tienen que quedar son todos los lados derechos de este lado. Entonces vuelvo y halo esta aguja, que es de donde voy a tomar los puntos. Y como te das cuenta, de este lado interno tengo el lado revés del punto y de este lado externo tengo el lado derecho. Y aquí ya llegué al primer marcador, o sea, digamos al marcador de puntos. Entonces retiro de aquí, estiro esta aguja y ya comienzo a tejer la segunda vuelta. Siempre pendiente de hacerla ajustadita para que te quede pegadito este punto del punto que tienes aquí. Ya voy a terminar esta vuelta y te muestro cómo queda. Aquí ya puedes ver, tejí 2 vueltas más. Fíjate, aquí puedes ver el punto jersey, el punto jersey, que es el punto puro punto derecho, a todo lo largo de la parte externa. Y si te fijas en la parte interna, que va a ser la parte del revés, tienes puros puntos revés. Entonces, nuestro marcador de puntos aquí es la referencia de que ya hemos tejido 2 o 3 vueltas. Y que si tuviésemos que cambiar porque el patrón que estamos haciendo requiere una vuelta con otro color o una vuelta con otro punto, ya tenemos aquí una referencia para poder hacerlo. Entonces, bueno, aquí tienes cómo montar puntos y cómo manejarte con el movimiento de las agujas para practicar. Yo te recomendaría que consigas unas agujas gruesas para comenzar, con una lana gruesa porque va a ser mucho más fácil, y que no te frustres. Haz pequeñas muestras para tejer, como te digo, en círculo hasta que lo vayas dominando. Por ejemplo, aquí puedes ver unos calcetines que no he terminado de tejer. Los tengo en suspenso. Y aquí están también los puntos enfrentados. Ya estoy terminando la puntera, casi para coserla. Y ves que yo he podido cambiar de colores,
y tejerlo todo en círculo sin ningún tipo de costura desde el comienzo hasta el final. Es súper práctico, no es tan difícil como parece y al final te cuento que yo más nunca volví a tomar mis agujas de metal. O sea, esto es lo que cargo en el bolsito de tejer, no pesan nada. La verdad es que me he acostumbrado a tejer en plano y a tejer en circular con estas agujas. Entonces, bueno, si tienes alguna duda, déjamelo escrito en los comentarios. Si tienes algún proyecto que te gustaría aprender a hacer, algún punto que quisieras aprender a hacer aquí con agujas circulares, también déjamelo dicho en los comentarios y veremos qué tutorial se puede hacer para hacerte aprender eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal lo pueden hacer y pueden activar la campanita para que sepan cuando hay videos nuevos que siempre pretenden y persiguen ayudarlos a mejorar sus técnicas de tejido y a aprender que tejer es definitivamente una cosa maravillosa para el espíritu, para la mente y para la destreza de nuestras manos. Les mando un fuerte abrazo y los espero en una próxima emisión. Gracias.